están amigos? Soy el doctor Luis Usaníbar de Urología Peruana y el día de hoy estaremos conversando sobre dolor testicular. En esta segunda charla sobre dolor testicular estaremos abordando los problemas de diagnóstico y tratamiento del dolor testicular. Refrescando un poco los conocimientos anteriores que impartimos en la charla pasada, pues el dolor testicular que está localizado en la gónada es un dolor que puede ser tanto agudo como crónico. Se considera agudo cuando dura menos de 2 semanas y crónico cuando supera esta cantidad de días. Este dolor es un dolor que puede estar localizado directamente en la gónada, es fácilmente ubicable, o puede ser un dolor que se vaya hacia otro sitio, que se disperse. Eso se llama irradiación en medicina, y que muchas veces, en casi el 90% de las veces que nosotros nos topamos con un paciente con dolor testicular, es un dolor testicular que no encontramos una causa directa del mismo. La entrevista con el paciente posiblemente sea lo más importante en cualquier consulta clínica. La entrevista con el paciente se denomina médicamente anamnesis. Estos pacientes que tienen dolor crónico testicular tienen una característica común, es el dolor de muchos médicos, de muchos exámenes, de muchos diagnósticos, de muchos tratamientos. Usualmente han visto múltiples especialistas, múltiples urólogos. Son pacientes que con frecuencia han realizado muchos diagnósticos, por lo que han recibido muchos tratamientos antibióticos, antiinflamatorios, relajantes, con un alivio leve o prácticamente nulo en la mayoría de los casos. Es importante durante la anamnesis indagar el inicio, la localización, la duración y la cualidad, las características del dolor, qué aumenta o qué lo disminuye, qué ejercicio, si las relaciones sexuales tienen relación, si la eyaculación tiene relación, cómo lo calma. Todo esto usted como paciente debe conversarlo con el médico. Muchas veces el paciente va temeroso al médico y recién se acuerda lo que le tenía que decir al final de la consulta cuando ya no está con el médico. Entonces tenemos que nosotros conversar a largo y tendido con el galeno. Una parte también importante es la obtención de los antecedentes del paciente, ¿no? Los antecedentes personales, los antecedentes sociales, si tiene alguna enfermedad, si ha tenido algún golpe, si ha tenido alguna enfermedad de transmisión sexual. Toda duda que usted tenga, apúntela si es que es posible antes de ir al médico, para que usted converse sobre esa duda, sobre su dolor. Muchos pacientes caen en la ansiedad debido a este dolor. No es incomún. El dolor testicular está considerado dentro de uno de los causales de dolor pélvico crónico. Y hemos visto en la Asociación Latinoamericana de Piso Pélvico que los pacientes con dolor testicular tienen tendencia a hacer catastrofización, una palabra de la literatura psicológica, en la cual el paciente pues piensa que este dolor le va a causar un mal muy grande, ¿no? Que se puede transformar en cáncer, que puede ocasionarle algún mal incurable. Y es importantísimo que todas estas cosas usted rompa el hielo con el médico y converse. La segunda parte de la evaluación para diagnóstico es lo que respecta al examen clínico. Un médico que no examina al paciente, que no lo toca, pues está dejando una parte fundamental del diagnóstico, está perdiendo su formación, ¿no? La semiología, que es la búsqueda sapiencial, ¿no? Elucubrada, intelectualizada del síntoma y del signo en el paciente, se tiene que complementar con el examen del mismo.
Es necesario evaluar la zona genital, pene, escroto, testículos, epidídimos, cordones, conductos espermáticos. No solamente es el testículo el causal del dolor, puede ser el epidídimo, pueden ser apéndices o remanentes embriológicos de la evolución, como por ejemplo la Sidatides de Morgani, que muchos de mis pacientes han llegado a descubrir que la tenían en el examen clínico de solución quirúrgica. Usualmente pueden ser necesario también la valoración de órganos anexos. Dentro del examen clínico de rutina en dolor testicular hay que evaluar la próstata porque las infecciones y las inflamaciones prostáticas pueden dar dolor testicular. Adicionalmente a ello, hay que evaluar la zona abdominal porque podemos encontrar hernias, podemos encontrar pubalgias que condicionan o que irradian dolor hacia el testículo. Recordemos que todo lo que está por debajo del ombligo puede tener una inervación conjunta, es decir, que un dolor en el pubis, un dolor en la zona glútea puede irse hacia el testículo e interpretarse de esa manera. Esto ya va con lo que se llama la teoría de sensibilización central del dolor. En esta teoría, pues, existe una característica del dolor, que dolores que no deberían ser producidos se transmiten como tal, se traducen como tal en el cerebro, y esto hace que muchas veces un dolor que se genera en una parte distante al órgano se sienta en el órgano. También es importante examinar la zona lumbosacra y la zona perineal e intrarrectal, porque muchos pacientes que tienen una hipertonía, un músculo muy contraído, específicamente los músculos elevadores del ano, los obturadores, van a remitir dolores hacia el testículo. Algunos pacientes nos dicen, siento como que tengo una bola o una masa, una bola de tenis debajo de los testículos, siento un dolor medio extraño que no lo puedo definir. Todos estos tipos de dolores tienen que ver mucho con contracturas musculares internas que no conocemos si es que el médico no nos lo dice, que no lo vamos a descubrir si es que el médico no nos examina. De ahí la importancia de que el médico examine al paciente de manera rutinaria. Adicionalmente, al examen clínico, el médico muchas veces le va a solicitar pruebas diagnósticas. No podemos salir de manera inadecuada a solicitarlas, porque la tecnología ha avanzado tanto que ahora nosotros contamos con muchas pruebas y no podemos hacer abuso de las mismas. Hay que usarlas como consecuencia de la anamnesis y del examen clínico, buscando rechazar la hipótesis nula que se ha generado durante el diagnóstico. Y para estas pruebas, pues tenemos la analítica, ¿no? El examen de orina, de cultivo, el de esperma, las pruebas hormonales, si es que existen secreciones por uretra, y no olvidarnos del examen, de la prueba de Stamen-Mears, Stamen-Meares, como ustedes les quieran decir, la prueba de los 4 vasos que nos va a determinar la posibilidad de infecciones tanto en uretra, tanto en vejiga, tanto en próstata. Entiendan que las infecciones prostáticas no se diagnostican con ecografía, no se diagnostican con examen de cultivo de semen. La prueba para diagnóstico de infección prostática es la prueba de Stamen. La imagenología también va a ser importante. La ciencia ha avanzado tanto que nosotros ahora podemos tener en un consultorio pequeño un ecógrafo que nos permita hacer un Doppler testicular. La ecografía simple para evaluación de dolor, si bien es útil, no es complementaria. La mejor ecografía siempre va a ser la ecografía Doppler testicular con alta resolución y a color. Como ven en el dibujo, los colores nos pueden orientar sobre los diagnósticos, sobre las inflamaciones. Yo particularmente hago las ecografías de testículo cuando hay dolor, porque muchas veces, como conozco el examen que le he realizado al paciente, conozco al paciente, yo prefiero hacer la ecografía porque sé lo que estoy buscando. En ocasiones, los ecografistas, al no conocer adecuadamente el historial del paciente, porque no es usual que el paciente le lleve la historia clínica al ecografista,
pierde la acuciosidad diagnóstica al momento de la ecografía. Y bueno, existen procedimientos diagnósticos, ¿no? Que es raro realizar, como la citoscopia o la urodinamia, porque la utilidad puede ser limitada en estos casos. Sin embargo, recordemos que en urología peruana hacemos la valoración fenotípica de las enfermedades usando el sistema U-Points desde el año 2008. Ello quiere decir que no solamente vamos a evaluar al paciente desde el punto de vista de dolor testicular, sino en su integridad, desde el punto de vista psicológico, neurológico, neuromuscular, desde el punto de vista orgánico, infeccioso y sexual. Entonces, muchas veces el paciente acude con un dolor testicular y resulta que tiene alguna otra cosa más, ¿no? Esto en base a lo que se llama medicina basada en evidencia. Hay otros diagnósticos que nosotros tenemos que considerar en el caso del dolor testicular, porque no todo es dolor testicular. Muchas veces, y esto se llama diagnóstico diferencial, muchas veces hay que ver pues si está presente, ya lo dijimos, el dolor pélvico crónico, si hay una infección, dentro de la infección de orcoepidemitis caen los diagnósticos diferenciales de hidrocele, líquido dentro del testículo, espermatocele o quiste testicular, varicocele o varices testiculares, infecciones, hernias inguinales, hernias inguinoescrotales, o sea, hernias inguinales que se van hacia el escroto, hacia el testículo, los antecedentes quirúrgicos como la vasectomía o la herniorrafía, o sea, la corrección de la hernia, pueden producir dolor testicular también. Entonces, todo, como ven ustedes, mientras más información obtenga el médico, va a ser mucho mejor para el diagnóstico. De ahí la importancia de que la charla con el médico sea larga y tendida. Esas consultas de 12, 15 minutos no son muy útiles en casos de dolores crónicos. La prostatitis no bacteriana, la prostatitis inflamatoria puede producir dolor testicular. La conocida torsión testicular produce dolor testicular, pero este es un caso agudo. Esto se ve más en niños, en jóvenes. Hay que tener mucho cuidado esto en los niñitos porque puede llevar a consecuencias trágicas como la pérdida del testículo. Lógicamente, un traumatismo va a derivar usualmente en un dolor testicular agudo y nunca olvidarnos de los tumores. Si bien el cáncer de testículo no produce dolor, muchas veces el paciente acude con dolor. O sea, ustedes van a encontrar en la literatura médica que el cáncer de testículo no produce dolor, sin embargo, algunos pacientes, y eso lo vemos en la consulta diariamente, acuden con dolor testicular y lo que tenemos al frente es un cáncer. No hay que alarmarnos, señores. El cáncer testicular no es frecuente, pero sí es importante reconocerlo. Todos los que tienen hijos entre los 15 y 35 años deben saber que en estas edades el cáncer de testículo está presente. El cáncer mata, el cáncer ataca al joven y el joven puede aprovechar el momento del baño para tocarse. Y si nota algo raro en su testículo, inmediatamente tiene que buscar un urólogo. Bueno, seguimos con la charla. ¿Qué hacer para tratar el paciente? ¿No? Usualmente los médicos utilizamos los tratamientos al igual que en una batalla, o sea, vamos a mandar una primera, una segunda, una tercera línea de batalla. No podemos proponer atacar el problema con la tercera línea de inicio. Usualmente en las batallas las terceras líneas son ya la caballería pesada, pues no, los aviones, las bombas, ¿no? Usualmente en la primera línea en una batalla uno manda una persona de reconocimiento y manda a la tropa para que vaya abriendo el camino. Igual es en la medicina. Las medicinas de primera línea son las primeras, las menos nocivas, las menos agresivas, las que menos complicaciones y manifestaciones adversas le van a dar al paciente. Las medicinas de primera línea son los caballos de batalla en todo el mundo y dentro de las medicinas para primera línea en tratamiento del dolor siempre están los analgésicos, los conocidos antiinflamatorios no esteroideos, los más famosos, y los antibióticos,
que usualmente se utilizan en combinación. El primer problema con esta primera línea es que la más generalmente utilizada es la que más usan los médicos y la que menos funciona. El 90% de los dolores testiculares no se solucionan con antibióticos. No van a encontrar solución. Salvo que haya una infección bien diagnosticada, el 90% no funcionan los antibióticos. Y los analgésicos, como nuestros queridos farmacéuticos los expenden de manera libre, entonces hay una serie de tolerancia al analgésico con el tiempo. Los pacientes cada día necesitan mayor cantidad de dosis de analgésicos, entonces tampoco le resuelven el problema. Acudir a la farmacia por un dolor testicular para resolverlo es irresponsable desde el punto de vista del que lo expende y es una conducta que no es recomendable en el paciente, porque podemos estar ante una condición seria o de repente una condición sencilla que ustedes con el tiempo hagan que se haga crónica y lógicamente va a ser mucho más difícil de tratar y más costosa, ojo. Entonces, dolor testicular es un capítulo que para el urólogo y para el médico general, literalmente el dolor testicular es un dolor de cabeza, ¿ok? Las medicinas de segunda línea son medicinas un poco más complejas de manejo, como por ejemplo los alfa bloqueadores, la tamsulosina, y que se van a utilizar también inclusive en dolor testicular. Ojo, uno dice, pero si es una pastilla o un medicamento utilizado para la próstata, estos influyen en los conductos deferentes, por ejemplo, ¿no? Los relajantes musculares pues, están utilizados. Yo particularmente los utilizo como primera línea, pero hay algunos médicos que lo utilizan como segunda línea. La gabapectina, la nortriptilina, que ayudan en la orquialgia, en aquella orquialgia que muchos médicos llamamos de idiopática crónica, que no encontramos la causa, ¿no? Y por último, ya vienen los procedimientos de tercera línea, son los más invasivos, los que no deseamos. Muchos pacientes se constriñen, se incomodan cuando el médico les plantea una opción de biopsia o de o de cirugía. Hay situaciones de dolor testicular, estimados oyentes, que no se resuelven con pastillas, no se resuelven con ampollas. Hay situaciones de dolor testicular que deben resolverse con cirugía, pero para ello existen criterios de exclusión y de inclusión para la cirugía. O sea, la cirugía debe estar adecuadamente indicada, no es operar por operar. Por ejemplo, en algunos casos, algunos varones encuentran quistes y el médico le puede plantear una biopsia, particularmente yo no realizo biopsias de quistes. Se puede intentar, así como los traumatólogos realizan bloqueos anestésicos, se puede intentar un bloqueo anestésico del cordón espermático, en ocasiones utilizando sustancias como la metilprednisolona. Se puede, si hay una asociación muscular, se puede intentar utilizar acupuntura o infiltraciones del piso pélvico. Nosotros sí tenemos aquí, contamos con Isabel y con Catalina, que son nuestros urofisioterapeutas, que ven todas las secuelas o las consecuencias que acompañan al dolor testicular de manera muy profesional, incluyendo la acupuntura. La cirugía siempre hay que evitarla, es lo último que hay que hacer. Recuerden la premisa de primum non nocere, primero no hacer daño, o la navaja de Occam de ir de menos a más, ¿no? Buscar usualmente la solución es la más sencilla, ¿no? Hay cirugías más complejas como por ejemplo las denervaciones del cordón espermático, la microcirugía que nosotros hemos realizado en algunos pacientes de cordón espermático que no se hace en el testículo, sorprendentemente, se hace a nivel inguinal, como un abordaje muy similar al de la cirugía de varicocele. La cirugía, si encontramos, por ejemplo, que esto es consecuencia de una hidatitis de Morgani y estamos convencidos, junto con el paciente, que la hidatitis es la causal del dolor, al retirar la hidatitis el dolor desaparece mágicamente. La cirugía de exéresis de epidídimo, si es que el epidídimo es el causal del dolor, se puede plantear siempre y cuando el paciente ya haya tenido descendencia, porque podemos disminuir sus chances reproductivas con la cirugía. Y la cirugía
más literalmente castrante, la más radical, es la cirugía de orquiectomía o retiro del testículo, que es un recurso final, ¿no? Que puede ser de abordaje escrotal o inguinal. Sin embargo, los médicos siempre tratamos de no realizarla. Pero créanme, señores, que hay dolores testiculares tan intensos que el paciente no va a mejorar con ello. Si no hace una cirugía de orquiectomía. Usualmente, el éxito de la cirugía para calmar el dolor está de la mano con la identificación en el examen clínico de una lesión detectable. Si ustedes notan que es la cabeza del epididimo que duele, por ejemplo, si ustedes notan que el quiste es lo que duele, si ustedes notan que la hidatitis de Morgani es lo que duele, si ustedes notan que es el varicocele lo que duele, la consecuencia lógica es de que operando este dolor desaparezca. No olvidar siempre de evaluar las otras cosas que van alrededor del testículo: pene, próstata, piso pélvico, musculatura. Inclusive hasta el herpes puede producir, como veíamos en la primera parte de dolor testicular, la neuropatía herpética puede producir dolor testicular. La misma ansiedad puede producir dolor testicular. Entonces tenemos que ser muy acuciosos al momento de decidir el tratamiento, porque no necesariamente pastillas o cirugía, ¿no? En una cirugía varicocele, por ejemplo, si bien la cirugía varicocele no está indicada para el dolor, cuando el dolor, luego de haber sido estudiado en su mayor magnitud, solo se llegó a la conclusión de que la única causa podía ser varicocele. Hay un estudio muy interesante que realizó Gray Powell, ¿no? En el año 2001, que fue publicado en las revistas de la Asociación Europea de Urología para el Manejo de Dolor Testicular. Ellos vieron que cuando había sido bien estudiado el paciente, recién bien estudiado el paciente, y que la única causa posible de dolor era varicocele, el dolor mejoraba en las 3/4 partes de pacientes, 75% de pacientes. Los pacientes que han sido sometidos a vasectomía pueden tener dolor como consecuencia de la vasectomía. Y en estos casos es necesario muchas veces revertir la vasectomía, ¿no? La vasostomía, como los médicos llamamos en la reversión, o hacer una vasoepididimestomía, ¿no? Para mejorar las causas de dolor. Hay personas que tienen rechazo, por ejemplo, en la cirugía al material de sutura que utilizamos. Hemos tenido algunos casos muy emblemáticos en nuestro centro que, como consecuencia de una cirugía, tuvieron que volverse a operar para retirar las suturas. Cosas raras, pero que suceden porque a la larga las suturas que utilizamos en la cirugía son cuerpos extraños. Hay algunas alternativas que me preguntan en línea, en el inbox. Las ondas de choque no sirven para dolor testicular, no se aplica onda de choques en el dolor testicular. El Botox, no, señores, no hay un estudio adecuado de Botox para dolor testicular. La radiofrecuencia sí, se llama radiofrecuencia pulsada en nervios, y hay algunos estudios pequeñitos, ¿no? La neuroestimulación eléctrica transcutánea sí puede utilizarse, es un poco incómoda realizarla en el escroto, tiene que ver con un patrón de analgesia de fibras musculares específicas. Eso, nosotros tenemos un par de casos que hemos solucionado con NeuroTrack, que es un aparato que tenemos para fisioterapia, pero en líneas generales no tenemos mucha experiencia en eso. La medicina alternativa, complementaria, natural, basada en hierbas, ¿no? En primer lugar, antes de aplicar cualquier menjunje, tomar cualquier líquido o sustancia alternativa, digamos, ¿no? Hierbas, eso, hágase ver por un profesional, ¿no? Lo que sí va a ayudarle definitivamente, esto muchas veces causa ansiedad, depresión, ya lo vimos en el primer capítulo, aislamiento social, pues es, dependiendo del diagnóstico y del sistema U-Points nuevamente que nosotros usamos, que sea necesaria la participación de un psicoterapeuta para ver cómo está afectando esto a la vida de la persona, ¿no?
Ejercitar la musculatura pélvica es un tratamiento que puede ayudar, pero como medio físico lo único que podría recomendarles es el hielo o el calor, y va a depender mucho del tipo de dolor, y no automedicarse, ¿no? El pronóstico del dolor testicular va a depender de la causa de fondo. Las complicaciones van más con el desempeño laboral. Muchas veces el dolor lo limita, ¿no? Tenemos pacientes que manejan automóvil, ómnibus, son taxistas y nos dicen, doctor, el dolor no me permite trabajar. Y hay que poner en una balanza la naturaleza, la calidad del dolor también para ofrecer un tratamiento adecuado. El seguimiento va a depender también de lo que hicimos, de la terapéutica que instauramos. Usualmente es entre 2 y 3 meses después de instaurado el primer tratamiento. Y bueno, ya con esto dimos finalizado el capítulo del dolor testicular. Espero que a ustedes les haya agradado. Si quieren hacernos llegar preguntas, pues háganlo en nuestras redes. Recuerden que estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram. Todos nuestros vídeos los tratamos de colgar en YouTube. Muy pronto estaremos dándoles noticias sobre una radio que vamos a lanzar. Les va a gustar bastante. Eso ha sido todo por hoy. Soy el doctor Luis Susaníbar de Urología Peruana. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao.